Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. La tarde caía lentamente sobre Madrid y el sol atravesaba las cortinas del salón con una calidez engañosa. Isabel, como cada noche, preparaba su infusión de menta para calmar los nervios y cerrar el día. David, su hijo, la observaba desde la entrada de la cocina con una sonrisa extraña, como si algo ocultara detrás de ese gesto familiar. Al ver la taza, un reflejo tenue captó su atención, un polvillo blanquecino giraba en la superficie del líquido. El corazón de Isabel se detuvo un instante mientras sus ojos descendían al bolsillo trasero de David, donde asomaba un frasco pequeño, familiar. Reconoció la etiqueta, eran sus somníferos, los que guardaba bajo llave desde la operación del corazón. El miedo se deslizó por su espalda como una serpiente silenciosa. Durante unos segundos, se convenció de que quizá era una coincidencia, que su imaginación le jugaba una mala pasada. Pero la manera en que David evitaba su mirada, el leve temblor en sus manos al ofrecerle la taza, y la inquietud en su respiración, le hicieron despertar de su negación. Isabel se quedó petrificada, sujetando la taza con fuerza, como si ese objeto pudiera responder a todas las preguntas que le cruzaban por la cabeza. ¿Por qué su hijo habría de drogarla? ¿Qué propósito siniestro podría justificar algo así? Las respuestas parecían estar justo fuera de su alcance, y sin embargo, una certeza cruel empezaba a brotar. Ya no era la madre que lo protegía, sino una amenaza que él necesitaba neutralizar. Tragó saliva con dificultad, incapaz de asumir lo que su corazón ya sabía. La traición latía fuerte, golpeando las paredes de su pecho. Sin levantar sospechas, Isabel dejó la taza en la mesa con una delicadeza estudiada y forzó una sonrisa. Necesitaba tiempo para pensar, para observar, para entender el alcance de lo que estaba ocurriendo. El silencio entre ellos se volvió espeso, y David desvió la vista, cruzando los brazos, como esperando que ella bebiera. Isabel sabía que el menor error podría ponerla en peligro, así que respiró hondo y se levantó con aparente calma. Se excusó con voz suave, diciendo que iría a ver las noticias desde el sofá. Cada paso hacia el salón era una lucha contra el pánico, una batalla entre la madre amorosa y la mujer traicionada. Se dejó caer entre los cojines mientras sentía que el mundo tal como lo conocía estaba a punto de desmoronarse. A partir de ese momento, ya no podría confiar en nadie. Isabel se acomodó en el sofá con una lentitud intencionada, como si el peso del día la empujara suavemente hacia el descanso. Fingió un bostezo largo y cerró los ojos, comenzando una respiración pausada y rítmica, como si el sueño ya la hubiera abrazado. Por dentro, cada fibra de su cuerpo gritaba alerta, con los sentidos agudos y el corazón martilleando en su pecho. No podía moverse, no podía dudar, debía mantenerse firme en su papel de mujer dormida. El silencio en la casa era ahora más pesado que nunca, cortado solo por el leve crujido de una madera del pasillo. David no dijo nada, pero ella sintió su presencia acechando, evaluando si el somnífero había surtido efecto. Un paso más, y su respiración se detuvo por reflejo. La primera parte del plan de su hijo estaba en marcha. A escondidas, Isabel hundió la cara en el cojín para disimular su tensión y controlar los movimientos involuntarios. Sabía que debía resistir, que cualquier gesto brusco podía delatarla y arruinar la única oportunidad que tenía para descubrir la verdad. El tiempo parecía haberse detenido, cada segundo era un abismo entre la sospecha y la certeza. David se acercó a la puerta, se detuvo unos instantes, y luego giró sobre sus talones, saliendo de la habitación con sigilo. El leve chasquido del móvil al desbloquearse fue la señal que ella necesitaba. Aún con los ojos cerrados, centró toda su atención en las palabras que estaba a punto de oír. El destino de su vida y de su hogar pendía de esa conversación. Cada sonido le llegaba como un eco oscuro que traía respuestas dolorosas. Con la respiración medida, Isabel permanecía inmóvil, conteniendo las lágrimas que pugnaban por salir.
La tensión se acumulaba en sus músculos, pero no podía ceder ni un centímetro. No sabía hasta dónde llegaba la implicación de David, ni qué clase de peligro realmente la acechaba. No era solo una cuestión de engaño familiar, sino algo más profundo, más sucio. Intuía que detrás de su hijo había otras sombras, otras manos que lo manipulaban como a un peón. Mientras tanto, en su interior, la lucha entre la madre herida y la mujer decidida cobraba fuerza. Isabel estaba sola, pero no indefensa. Tenía inteligencia, instinto y amor suficiente para proteger lo que quedaba de su hogar. Solo necesitaba pruebas, una verdad nítida que la guiara en medio de aquella oscuridad. Desde su rincón fingido de descanso, Isabel escuchó cómo la voz de su hijo se convertía en un susurro urgente al otro lado del pasillo. David hablaba por teléfono, sin imaginar que cada palabra suya era una puñalada en el corazón de su madre. Sí, todo está listo. Se lo ha tomado, estará fuera de juego en minutos, dijo con una seguridad que no le conocía. Isabel sintió como el aire se volvía más denso, como si la habitación entera se cerrara sobre ella. Cada frase confirmaba que el veneno no estaba solo en su taza, sino también en las intenciones de su hijo. Escucharle decir que, esta noche todo termina, la sumió en una angustia insondable. ¿Terminar qué? ¿Con qué fin? Las respuestas se entrelazaban con el horror. David mencionó a alguien, Marcos. Aquel nombre resonó en la mente de Isabel como un trueno en la distancia. Era un viejo amigo de su hijo, con quien había perdido contacto tras una pelea violenta hacía más de un año. Recordaba bien los rumores, deudas, peleas, malas compañías, desapariciones misteriosas. Escuchar ese nombre en medio de una conversación tan turbia fue la confirmación de que todo era real. Estará sola, no pondrá resistencia, decía David. Las lágrimas comenzaban a llenarle los ojos, pero no podía permitirse llorar. Había pasado de la sospecha a la certeza, y ahora debía enfrentarse al hecho de que su hijo estaba involucrado en algo peligroso. Un plan que requería dejarla inconsciente no podía ser inocente. La conversación continuó con detalles que se grababan a fuego en su memoria. Los papeles están en el mueble del salón, ella no firmará voluntariamente, si no lo conseguimos hoy, estamos muertos. Isabel comprendió entonces que no era solo traición, sino desesperación. Había alguien más moviendo los hilos, amenazando, exigiendo. Su hijo no era el cerebro, sino el ejecutor tembloroso. El miedo se mezcló con una angustia profunda, un amor materno que no sabía si proteger o confrontar. Quería abrir los ojos y detenerlo todo, gritarle que la verdad se había revelado, pero se obligó a resistir. Aún no era el momento. Cada segundo de silencio era una pieza más del rompecabezas que debía completar antes de actuar. La batalla acababa de comenzar. El tono de voz del interlocutor era inconfundible. Isabel lo reconoció al instante, era Marcos, aquel muchacho de mirada fría que años atrás había sido como un hermano para David. Recordaba su sonrisa torcida y la manera en que lo arrastró a fiestas que terminaban en peleas y huidas a medianoche. Desde que apareció en sus vidas, todo había cambiado, y la distancia entre madre e hijo se había hecho cada vez más grande. Ahora, al oírle planear un asalto contra su propia casa, se confirmaba que la podredumbre venía de muy atrás. Las palabras de Marcos eran claras: asegúrate de que esté cao, esta noche entramos sin fallos. El corazón de Isabel se aceleró cuando Marcos mencionó directamente los papeles de la casa. No era solo una extorsión, era una invasión premeditada, y su hijo formaba parte de ella. Isabel comprendió que no podía confiar en nadie, que el enemigo no estaba fuera, sino dentro de su propio hogar. Apretó los dientes al oír a David prometer que no habría resistencia. No hablaban de ella como madre, sino como un obstáculo. Esa deshumanización le dolió más que la amenaza misma. Por dentro, algo se rompió, pero el instinto de supervivencia tomó el control.
David cortó la llamada con un suspiro de tensión, mientras Isabel se mantuvo inmóvil, procesando cada palabra. Ahora sabía que Marcos no había desaparecido del todo, solo se había ocultado en las sombras. Lo que más le aterraba era pensar que David quizás nunca se alejó de él del todo. La complicidad entre ambos sonaba entrenada, como si llevasen tiempo organizando algo así. El silencio en el salón volvía a reinar, pero ya no era tranquilidad, sino preludio. Isabel sabía que aquella noche podía ser la última si no actuaba con precisión. La verdad ya no podía ignorarse. Cuando David salió finalmente de la habitación, Isabel abrió los ojos y contuvo un grito ahogado. Las lágrimas se agolparon en sus párpados, pero se negó a dejarlas caer. No era momento para debilidad, sino para entender el alcance de lo que acababa de escuchar. Se levantó lentamente, con las piernas temblorosas, y caminó hasta el baño para mojarse el rostro. Su reflejo en el espejo era una mezcla de miedo, rabia y decepción. Se preguntaba en qué momento su hijo se había convertido en un desconocido. La herida que sentía no era física, era moral, era un corte profundo en el alma. Isabel se apoyó en el lavabo y dejó escapar un suspiro quebrado. Nunca imaginó que viviría para ver el día en que David atentaría contra ella. Pensó en su esposo fallecido, en cuanto se habría horrorizado al ver a su único hijo convertido en cómplice de un delincuente. El nudo en la garganta apenas le dejaba respirar, pero sabía que no podía perder la cabeza. Volvió al salón, con pasos ligeros, observando cada rincón como si fuera un campo minado. La casa que antes era refugio ahora se sentía como una trampa. Todo había cambiado para siempre. Sentada en la penumbra, repasó cada recuerdo con David, desde su infancia hasta sus primeras mentiras. Era como si toda su historia se reescribiera de golpe, teñida de dolor. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué señales ignoró por amor? No había tiempo para reproches, pero el corazón de madre se aferraba a la esperanza de que su hijo aún pudiera salvarse. Necesitaba saber hasta dónde había llegado la corrupción. Aún no sabía si él era víctima o verdugo. Pero una cosa estaba clara, no iba a dejarse vencer sin luchar. Isabel, con el pulso agitado, esperó a oír el sonido del agua corriendo en la ducha para moverse con libertad. Sabía que tenía solo unos minutos antes de que David saliera. Entró en su habitación y localizó la mochila negra que él siempre dejaba al pie de la cama. Con manos temblorosas, abrió el cierre principal y comenzó a revisar los compartimentos internos. Entre ropa arrugada y libros de universidad, encontró un sobre abultado. Lo abrió con cuidado y extrajo pagarés vencidos, firmados con nombres extraños y cantidades alarmantes. Las cifras hablaban por sí solas, su hijo estaba acorralado por deudas que no podía pagar. Al fondo de la mochila encontró algo aún más perturbador, fotografías. En ellas aparecía David en lo que parecía ser un club clandestino de apuestas, rodeado de hombres con rostros sombríos y botellas de licor. Una de las imágenes lo mostraba con una expresión desencajada, sentado frente a una montaña de fichas. Isabel sintió un vértigo al ver esa versión desconocida de su hijo. Todo apuntaba a una doble vida, oculta entre excusas y falsas rutinas. No sabía cuánto tiempo llevaba cayendo en esa espiral, pero ahora entendía que estaba en el fondo. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar con terrorífica claridad. Siguiendo su instinto, revisó los bolsillos exteriores y halló un cuaderno desgastado, con varias anotaciones en código. Entre ellas, una frase subrayada 3 veces llamó su atención: si no firma esta semana, actúa Marcos. La amenaza era directa, inequívoca. David no solo estaba atrapado, estaba siendo utilizado como herramienta de presión. Isabel cerró los ojos un instante, respiró hondo y comprendió que la situación era aún más grave de lo que pensaba. Ya no era solo un asunto de traición, sino de supervivencia. El enemigo no tenía límites, y su hijo estaba en el centro del huracán.
Isabel, aún con el cuaderno entre las manos, notó que una hoja se desprendía del interior como si alguien la hubiera metido a toda prisa. La desplegó y encontró un mensaje escrito con letra desconocida: si tu madre no firma la casa, pagarás con sangre. Tienes hasta el viernes. La tinta estaba manchada, como si David hubiese llorado sobre el papel, o como si sus manos hubieran temblado al recibirlo. Aquella amenaza lo cambiaba todo. Su hijo no actuaba por codicia, sino por terror. Isabel sintió como el odio se mezclaba con una compasión insoportable. Ya no era solo una madre traicionada, sino una mujer al borde de una guerra personal. Releyó la nota varias veces, intentando identificar alguna pista que la llevara hasta los autores de aquel chantaje. Nada más con leer las palabras, supo que Marcos no era solo un amigo perdido en el tiempo, sino el verdugo que tenía a David bajo control. La violencia de ese mensaje revelaba un mundo sórdido, uno que se había infiltrado en su casa sin que ella se diera cuenta. Pensó en todas las noches en que su hijo volvía tarde, con la mirada perdida y las respuestas vacías. Cada ausencia tenía ahora un peso distinto, una oscuridad nueva. Isabel sintió una furia helada, más peligrosa que el miedo. Ya no era tiempo de llorar, sino de actuar. Decidió guardar la nota, el cuaderno y los pagarés en una caja que escondió en su propio armario, lejos del alcance de David. No quería alertarle antes de tiempo, necesitaba entender todo el panorama antes de enfrentarse a él. El dolor de ver a su hijo involucrado era enorme, pero lo sería aún más si terminaba preso, o peor. Lo que tenía en sus manos no era solo evidencia, sino una oportunidad para evitar una tragedia. El reloj corría y el viernes se acercaba con la amenaza latente. Isabel ya no era solo una víctima, ahora se convertía en pieza clave de un tablero mortal. Sentada en la cama, con la caja a sus pies, Isabel no sabía si debía odiar a su hijo o abrazarlo. El amor que sentía por él era tan profundo como la decepción que la consumía por dentro. Se preguntaba si algún día volvería a ver en sus ojos al niño que corría por el jardín con una cometa en la mano. Pero los tiempos felices parecían haber quedado atrás, reemplazados por secretos, mentiras y amenazas. No podía negar lo que había descubierto, pero tampoco lograba apagar el instinto de protegerlo. Se sentía dividida entre la justicia y el perdón. Entre la madre herida y la mujer fuerte. La rabia subía como un fuego lento, pero también lo hacía el dolor. Pensaba en lo fácil que habría sido rendirse, cerrar los ojos y seguir fingiendo que nada ocurría. Pero eso significaría perderlo todo, su dignidad, su casa y, sobre todo, a David. No iba a permitir que los criminales ganaran. Había criado a su hijo sola, desde la muerte de su esposo, y no permitiría que el destino lo arrastrase al abismo sin luchar. El silencio era su peor enemigo, así que trazó mentalmente un plan. Necesitaba ayuda, pero no cualquier ayuda. Solo una persona sabría exactamente qué hacer. Isabel tomó aire y se levantó con determinación. No era una mujer de acción, pero la maternidad le había enseñado a sobrevivir a tempestades peores. Esta vez, sin embargo, no bastaría con palabras dulces o promesas vacías. Estaba en juego la vida de su hijo, la suya y el único hogar que ambos conocían. Tenía que moverse con inteligencia, sin alertar a nadie, sin dejar huellas. El tiempo era escaso y los enemigos invisibles. Pero algo dentro de ella se encendió como nunca antes, la certeza de que, por su hijo, lucharía hasta el final. Con manos temblorosas y la garganta seca, Isabel buscó en su móvil el número de Lucía, su amiga de toda la vida y abogada de confianza. Sabía que a esa hora estaría cerrando el despacho, pero no podía esperar al día siguiente. Cuando la voz de Lucía respondió al otro lado de la línea, Isabel no pudo contener el temblor en su voz. Necesito verte. Es urgente. Es sobre David, dijo sin rodeos. El silencio que siguió fue breve, pero cargado de preocupación. Dime dónde estás,
Y voy ahora mismo, respondió Lucía. Esa frase fue como un salvavidas en medio del naufragio. Media hora después, Lucía estaba en el salón, escuchando sin interrumpir mientras Isabel le relataba cada detalle. Desde el somnífero en el té hasta la nota amenazante, todo fue puesto sobre la mesa con una claridad desgarradora. Lucía, aunque horrorizada, mantenía la compostura. Su mente legal ya trabajaba a toda velocidad, analizando cada riesgo, cada posibilidad. Tienes pruebas, Isabel. No podemos ir directamente a la policía sin una estrategia sólida. Si lo hacemos mal, podrían acusarle a él también. Esa advertencia hizo que Isabel se desplomara emocionalmente. No bastaba con la verdad, había que jugar con inteligencia. Tras unos minutos de silencio, Lucía propuso algo arriesgado, pero posible. Fingir que Isabel había caído dormida de verdad, colocar cámaras en el salón y esperar a que los extorsionadores se delataran por sí mismos. Isabel sintió miedo, pero también esperanza. Por primera vez en días, tenía un plan, un camino claro. Si todo salía bien, podrían salvar a David y desenmascarar a los culpables sin ponerla en riesgo. Lucía se marchó con la promesa de volver al día siguiente con el equipo necesario. Isabel, sola de nuevo, se permitió un suspiro largo. La guerra había comenzado, y ya no había vuelta atrás. La mañana siguiente, antes de que David despertara, Isabel ya había preparado el escenario. Repetía en su cabeza los pasos acordados con Lucía, temblando por dentro pero manteniendo la calma en la superficie. Había ocultado las pruebas en un compartimento secreto del armario y dejado el salón exactamente como siempre. David, al entrar en la cocina, no sospechó nada. Isabel le ofreció el desayuno con una sonrisa cargada de resignación. Fingió estar cansada, como si los efectos del somnífero aún se arrastraran por su cuerpo. Durante el día, Lucía organizó todo, 2 cámaras ocultas, una en la lámpara del comedor y otra en la estantería del salón. También se coordinó con la policía para montar una vigilancia discreta desde la calle. Ningún movimiento debía despertar sospechas, y el más mínimo error podía echarlo todo a perder. Isabel no durmió ni un minuto esa noche anterior, repasando una y otra vez lo que haría cuando llegara el momento. No podía confiar en David, ni mostrarle nervios. Cada palabra debía parecer real, cada gesto auténtico. La actriz que nunca fue, ahora lo sería por necesidad. Al llegar la noche, Isabel se recostó en el sofá, esta vez sin fingir agotamiento. David la observó en silencio, con un brillo inquietante en los ojos, antes de encerrarse en su habitación. Ella sabía que el reloj estaba en marcha, que era cuestión de horas. Fingió dormirse de nuevo, tal como la primera vez, solo que esta vez la cámara lo captaría todo. El silencio se volvió denso, como si la casa contuviera la respiración. Afuera, los agentes aguardaban sin moverse, atentos a cualquier señal. Dentro, una madre se preparaba para enfrentarse al peor papel de su vida. La medianoche llegó con una lentitud cruel. Cada segundo era un clavo más en la angustia de Isabel, que permanecía inmóvil en el sofá, con el corazón desbocado. En la calle, una furgoneta camuflada albergaba a 2 agentes con auriculares conectados a las cámaras. Lucía, desde su coche particular, controlaba la señal en su portátil, atenta a cada sombra que cruzaba por el salón. Todo debía suceder dentro de casa, solo entonces podrían intervenir legalmente. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero nadie hablaba. Era la calma tensa antes de la tormenta. Pasadas las 2, el timbre vibró sin sonido, un código entre David y los hombres de Marcos. Desde su habitación, el joven bajó con sigilo y abrió la puerta trasera, permitiendo la entrada de 2 figuras encapuchadas. Marcos apareció en tercer lugar, más envejecido, con ojos hundidos y una sonrisa repulsiva. Caminaron con pasos suaves, como si conocieran el terreno. Uno de ellos susurró:
¿está dormida? David asintió, con los labios apretados. Isabel no se movió, conteniendo el impulso de gritar y huir. La trampa estaba a punto de cerrarse. Los tres hombres se distribuyeron por la casa, buscando documentos, revisando cajones, y hablando con total impunidad. Marcos se acercó al sofá, la miró fijamente, y murmuró, siempre tan elegante, Isabel, lástima que no firmaras por las buenas. David apartó la vista. Las cámaras registraban cada palabra, cada movimiento, cada amenaza. En el exterior, Lucía hizo una señal con la mano. Aún no podían actuar, necesitaban que el crimen se consumara. La tensión se convertía en una cuerda al límite, lista para romperse. Todo pendía de un solo error, o una sola frase reveladora. Uno de los hombres, con voz rasposa, se dirigió a David, hazlo tú, queremos la confesión antes de llevarnos nada. El muchacho tragó saliva, se acercó a su madre aparentemente dormida y habló con voz temblorosa. Mamá, lo siento. No quería hacerlo, pero si no firmas, me matan. Su voz se quebró, y una lágrima cayó sobre el suelo de mármol. Marcos le ordenó que tomara los papeles del mueble y que simulara que ella los había firmado dormida. En ese momento, la puerta trasera se cerró con un golpe. Algo no iba según el plan. De pronto, uno de los encapuchados miró hacia la lámpara y frunció el ceño. «¿Esa luz roja siempre estuvo ahí?», dijo en voz baja. Marcos giró la cabeza, entendió lo que ocurría y gritó, «Nos han tendido una trampa». Isabel abrió los ojos con furia, se incorporó como una leona herida y señaló hacia la ventana, «ahora». En segundos, la policía irrumpió por ambas entradas, rodeando a los intrusos. Gritos, forcejeos, esposas y caos. Lucía entró justo detrás, con una orden judicial en la mano. David se quedó paralizado. Todo estaba expuesto. En medio de la conmoción, Isabel cayó de rodillas, exhalando el aire contenido durante horas. Las luces rojas de la patrulla iluminaban su rostro pálido, mientras David, sin poder mirarla a los ojos, era esposado por uno de los agentes. Marcos intentó huir, pero fue reducido de inmediato. El silencio final fue peor que el estruendo, una madre y un hijo, frente a frente, separados por todo lo que no se dijeron a tiempo. El plan había funcionado, pero a un precio devastador. La noche más larga había terminado. Pero el verdadero juicio apenas comenzaba. Con los nervios a flor de piel, David se acercó de nuevo a Isabel, sin saber que cada palabra suya estaba siendo registrada con nitidez. Se inclinó junto al sofá y habló como si ella no pudiera oírle, pero cada sílaba era un testimonio directo de su implicación. «Perdóname, mamá, ellos dijeron que si no lo hacía, me iban a matar. Solo querían la firma, yo no quería hacerte daño». La cámara captó el temblor en su voz y la tensión en sus manos. Marcos, desde el fondo, lo presionaba para que actuara deprisa. La verdad, por fin, estaba cayendo por su propio peso. Uno de los matones le pasó los documentos falsificados y un bolígrafo negro. Finge que ella los firmó mientras dormía. «Lo has hecho antes, ¿no?». David dudó unos segundos, pero el miedo le empujó a obedecer. La cámara lo enfocó justo cuando empezó a trazar la firma de su madre con mano temblorosa. Marcos sonrió satisfecho, sin imaginar que su rostro quedaría grabado como prueba irrefutable. Isabel, inmóvil, sintió que una parte de su alma se quebraba al ver a su hijo cruzar esa línea. Pero aún no era el momento de actuar. Faltaba una última pieza. Marcos, confiado, se giró hacia sus cómplices y habló con arrogancia. «Esto nos resuelve el problema. En menos de una semana, esta casa será nuestra». Fue entonces cuando Isabel abrió un ojo discretamente y confirmó que todas las cámaras seguían grabando. La evidencia estaba completa: confesión, coacción,
falsificación y amenaza. Lo que al principio parecía una pesadilla sin salida ahora se había convertido en un caso sólido ante la ley. Ella sabía que ese material sería clave para salvar a David, aunque no lo libraría del todo. El momento final se acercaba. Afuera, la policía recibió la señal definitiva desde el ordenador de Lucía. Las imágenes eran suficientes, había delito flagrante, había riesgo, y había una víctima en peligro. En segundos, 2 equipos especiales rodearon la vivienda desde ambos lados, sin ruido, sin luz. El capitán dio la orden: entramos. Las puertas fueron forzadas con precisión quirúrgica. En el salón, los delincuentes no tuvieron tiempo de reaccionar. Gritos, pasos rápidos, esposas al aire. La casa se llenó de uniformes. Marcos intentó correr hacia la cocina, pero fue interceptado por 2 agentes que lo redujeron contra el suelo. Los otros 2 hombres se rindieron al instante, sorprendidos y superados. David, paralizado en medio del salón, dejó caer el bolígrafo y levantó las manos, sin decir una palabra. Isabel, por primera vez en horas, se incorporó del todo, dejando a la vista su rostro sereno pero devastado. Lucía entró segundos después, sosteniendo las grabaciones como un trofeo de justicia. La operación había sido un éxito, pero el dolor estaba lejos de terminar. El oficial a cargo se acercó a Isabel, le dio una mirada respetuosa y preguntó si estaba bien. Ella asintió, sin poder hablar aún, mientras los ecos de los gritos se disipaban. Marcos fue sacado primero, maldiciendo y escupiendo amenazas, esposado y derrotado. David salió después, sin oponer resistencia, mirando al suelo. Nadie dijo nada. El silencio fue más elocuente que cualquier grito. Las luces azules iluminaban el rostro de Isabel, que no lloraba, pero temblaba. El infierno había pasado, pero la herida seguía abierta. Cuando la patrulla arrancó, llevándose a David, Isabel no pudo más. Se desplomó en el suelo del salón, abrazando los cojines del sofá como si fueran su último refugio. Lucía corrió a su lado y la sostuvo en silencio, sabiendo que ningún consuelo sería suficiente. El cuerpo de Isabel temblaba sin control, como si por fin pudiera soltar todo lo contenido. Las lágrimas brotaron con rabia, con pena, con la desolación de una madre que había salvado a su hijo, pero no su alma. «Lo he perdido, Lucía, lo he perdido», susurró entre sollozos. La casa entera parecía vacía de vida. Lucía la acompañó hasta el dormitorio, la ayudó a cambiarse, a respirar, a tomar un poco de agua. Todo parecía irreal, como una película en cámara lenta que nadie había querido protagonizar. Isabel no dejaba de repetir escenas en su mente: la voz de David, la firma falsificada, el sonido de las esposas cerrándose. Era demasiado para una sola noche. Todo por proteger un techo, una familia, una historia que ahora pendía de hilos rotos. «A veces hay que perder algo para poder recuperarlo», dijo Lucía. Pero Isabel solo veía un vacío. Horas después, sola en su cama, Isabel se abrazó a sí misma. El amanecer asomaba tímido por la ventana, pero ella seguía atrapada en la oscuridad interior. A pesar del dolor, sabía que había hecho lo correcto. No por venganza, sino por amor. Un amor que no podía seguir ciego ante la destrucción. Sus ojos se cerraron al fin, no por sueño, sino por agotamiento. Quedaba un largo camino. Pero en lo profundo, sabía que aún había esperanza de redención, si él estaba dispuesto a tomarla. David, sentado en la sala de interrogatorios, no podía levantar la mirada. Tenía los ojos rojos y las manos entrelazadas con fuerza sobre la mesa metálica. El agente que le interrogaba hablaba con firmeza, pero sin agresividad. Le mostró las grabaciones, le explicó los cargos, y esperó su reacción. David tragó saliva y finalmente dijo: «Sí, lo hice todo, pero no por elección. Me amenazaron.
No quería que mi madre saliera herida. La confesión salió entre lágrimas contenidas. En otro cuarto, Isabel observaba detrás del cristal sin ser vista. Cada palabra de su hijo le atravesaba como un cuchillo lento. No era una madre ajena al dolor, pero aquella mezcla de verdad y derrota era insoportable. Veía en él al niño que protegió durante años, al joven perdido entre decisiones equivocadas. Su voz temblorosa aún guardaba vestigios del hijo que conoció. Pero también veía a alguien que cruzó la línea y debía enfrentar consecuencias. Amar a un culpable era su nueva condena. Cuando terminaron, David pidió ver a su madre, pero Isabel se negó. No por odio, sino porque necesitaba espacio para entender qué camino tomar. Salió de la comisaría con el alma arrastrando cadenas invisibles. No sabía si lo que más dolía era la traición o la autodestrucción que había presenciado. Aquella noche no durmió, repasando cada palabra de su hijo como si fueran piezas de un rompecabezas imposible. El perdón era una decisión que no se podía tomar con el corazón roto. Aún no. Al día siguiente, el juzgado decretó prisión preventiva para Marcos y sus cómplices, bajo cargos graves de extorsión, falsificación y amenazas. Los antecedentes de Marcos hablaron por sí solos, y su implicación directa quedó demostrada con las grabaciones. El juez, sin embargo, puso atención especial al caso de David. Aunque cooperó y confesó, su participación era clara. La fiscalía solicitó su procesamiento por complicidad, alegando que su edad y conciencia eran suficientes para saber lo que hacía. Isabel escuchó todo desde la última fila. Cada palabra era una puñalada lenta. Lucía pidió la palabra y presentó informes médicos, correos electrónicos amenazantes y el testimonio de Isabel como prueba de la coacción sufrida. Argumentó que David no actuó con libertad, sino bajo presión extrema y constante. Aún así, el juez se mostró severo: la ley no puede ignorar la acción, aunque entienda el contexto. Ordenó medidas cautelares mientras se preparaba el juicio. David fue trasladado a un centro de detención para jóvenes adultos, sin contacto con el exterior. Isabel, al recibir la noticia, no derramó lágrimas. Solo asintió en silencio. En casa, el vacío era insoportable. El eco de los pasos de David aún flotaba en el pasillo. Cada objeto hablaba de él, cada rincón guardaba un recuerdo feliz. Isabel intentó escribirle una carta, pero no encontró palabras que no dolieran. Sabía que su silencio también era una forma de protegerse. Quería ayudarle, sí, pero no podía negar la gravedad de lo sucedido. El tiempo se convirtió en su único aliado. Solo él sabría si algún día podrían mirarse sin culpas de por medio. La justicia había hablado. Ahora le tocaba hablar al corazón. Isabel, a pesar del dolor, no se permitió caer en la desesperanza. En vez de eso, se convirtió en una fuerza silenciosa pero imparable. Acudió al banco para renegociar las deudas, vendió parte de sus pertenencias y canceló cuentas innecesarias. Habló con asociaciones legales, pidió asesoramiento y preparó una defensa paralela con Lucía. No permitiría que el sistema se llevase por completo a su hijo. Sabía que David debía pagar por sus actos, pero también que merecía una segunda oportunidad. Nadie más lucharía por él si ella no lo hacía. Cada mañana, Isabel acudía al centro de detención con una bolsa de libros y ropa limpia, aunque no siempre le permitían entregarla. Escribía cartas que no sabía si él leía, pero las enviaba igual. Su amor no dependía del perdón inmediato, sino del compromiso diario. Habló con psicólogos, se documentó sobre adicciones y chantajes juveniles. Descubrió que no era la única madre en esa situación, y eso le dio fuerzas. No lloraba en público, no pedía favores, pero luchaba con una entereza que sorprendía incluso a Lucía. Era una madre en guerra. Un día, en medio de una consulta con la abogada, Isabel se levantó con una convicción nueva.
Si la ley no entiende que mi hijo fue víctima, lo explicaré yo al mundo. No tengo miedo. Esa tarde escribió un testimonio detallado, que Lucía envió a los medios. A la mañana siguiente, los titulares hablaron de la madre que fingió dormir para salvar a su hijo. La historia conmocionó a muchos, despertó debate, y atrajo miradas compasivas. Isabel no buscaba fama, solo justicia. Y por fin, su voz comenzaba a escucharse más allá de las paredes de su casa. La mañana en que el caso salió publicado, Isabel no lo esperaba. Una vecina le entregó el periódico con los ojos abiertos de par en par. En la portada, un titular a todo color decía: la madre que fingió dormir para salvar a su hijo delincuente. La foto era de archivo, pero el impacto fue inmediato. Isabel sintió como el peso de las miradas se multiplicaba en la calle. Ya no era solo una madre, ahora era un personaje público. El juicio había comenzado fuera de los tribunales. Durante días, los medios no hablaban de otra cosa. Programas matinales debatían su historia entre lágrimas y escándalos fingidos. Algunos la defendían con pasión, otros la acusaban de encubridora. La figura de David se convertía en el símbolo de una juventud perdida y manipulable. Marcos, en cambio, era descrito como un villano de novela negra. Isabel no veía los programas, pero escuchaba los ecos en los pasillos del mercado. Cada palabra la hería, aunque fingiera indiferencia. No había paz posible con el país entero opinando. Lucía le advirtió que el juicio ahora se libraba también en la opinión pública. No puedes esconderte. Cuanto más digas tú, menos dirán ellos, le aconsejó. Así que Isabel decidió dar una entrevista en directo, en la televisión nacional. Habló con voz firme, sin lágrimas, sin maquillaje. Contó los hechos, no para justificar a su hijo, sino para explicar cómo llega una madre a tomar decisiones límite. Esa noche, millones la escucharon en silencio. Y por primera vez, el país dejó de juzgarla, para empezar a entenderla. El día de la vista preliminar, la sala del juzgado estaba llena hasta el techo. Cámaras, periodistas, curiosos y abogados se agolpaban a las puertas. Isabel entró vestida de gris, sin joyas, sin adornos, solo con una carpeta entre las manos. David fue llevado por los agentes, con las muñecas esposadas y el rostro más pálido que nunca. Evitó mirar a su madre, aunque ella sí lo observó con un amor que no necesitaba palabras. El juez pidió silencio, y comenzó la exposición de pruebas. El ambiente era denso, cargado de tensión. Lucía tomó la palabra y presentó las grabaciones completas, no solo la confesión sino también las amenazas de Marcos. Mostró informes psicológicos que acreditaban el estado emocional de David. Detalló el proceso de manipulación, el miedo paralizante y el aislamiento que sufrió durante meses. La fiscalía se mostró inflexible, pero el público cambió de expresión. En los bancos, algunos lloraban, otros asentían en silencio. El relato no excusaba a David, pero sí lo humanizaba. Por primera vez, la justicia tenía que escuchar más allá del Código Penal. Cuando terminó la sesión, Isabel se acercó al estrado y pidió declarar. El juez lo permitió, y su testimonio fue tan claro como desgarrador. Contó lo que vio, lo que fingió no ver, lo que soportó por amor. Terminó con una frase que hizo temblar la sala: si tengo que perder a mi hijo para salvar su vida, estoy dispuesta. Hubo silencio absoluto. El juez tomó nota. Los periodistas no tardaron en convertirla en titular. Isabel no sabía si había hecho lo correcto, pero sentía que, al fin, había dicho lo que llevaba meses enterrado en el alma. 2 semanas después, el tribunal leyó la sentencia en voz alta, bajo la atención de todo el país. Marcos fue condenado a 18 años de prisión por asociación ilícita, extorsión y amenazas agravadas. Sus cómplices recibieron penas menores, pero firmes.
Al llegar al nombre de David, el juez hizo una pausa que pareció eterna. David Gálvez será puesto en libertad condicional bajo régimen de vigilancia y trabajo comunitario. Se reconoce que actuó bajo coacción grave. Isabel cerró los ojos con fuerza. Había esperanza. El juez ordenó además que David ingresara en un programa obligatorio de rehabilitación y atención psicológica. No quedaría libre del todo, pero tendría la oportunidad de reconstruirse. El fiscal no apeló, reconociendo que el fallo era justo. A las puertas del tribunal, la multitud recibió la noticia en medio del murmullo. Algunos lo celebraban, otros lo discutían. Isabel no dijo una palabra. Solo buscó a su hijo entre la multitud. Y cuando lo encontró, se limitaron a mirarse, sin acercarse. Había mucho que sanar aún. David fue escoltado hasta el centro de reintegración, donde empezaría una nueva etapa. Isabel lo acompañó hasta la entrada, pero no pidió abrazos ni promesas. Le entregó una carta que había escrito la noche anterior. «Léela cuando estés listo», dijo, y se marchó sin mirar atrás. No por frialdad, sino por dignidad. Aquel día no marcó un final, sino un comienzo incierto. La justicia había hablado. Ahora era el turno de la vida. La sentencia no trajo alivio financiero. Isabel, agotada por meses de lucha legal, enfrentaba ahora una montaña de deudas. Entre honorarios de abogados, pagos pendientes del banco y gastos judiciales, sus ahorros desaparecieron. Vendió el coche y empeñó varias joyas familiares para cubrir los gastos urgentes. Incluso tuvo que cancelar el seguro médico que había mantenido durante años. La casa, su único refugio, estaba en riesgo. El banco había iniciado los trámites de desahucio. Cada carta que recibía era un golpe más en su dignidad. Isabel se negaba a pedir ayuda a conocidos, no quería compasión ni favores. Caminaba hasta el mercado para ahorrar en transporte y apenas comía una vez al día. No se quejaba, pero su cuerpo empezaba a resentirse. Dormía mal, y su salud se deterioraba poco a poco. Aún así, se mantenía firme, porque sabía que David necesitaba una madre entera, no una víctima más. Los días eran grises y las noches interminables. Isabel repasaba facturas con los ojos secos, como si llorar fuese un lujo que ya no podía permitirse. Todo lo que había construido se venía abajo sin freno. Algunos vecinos la evitaban, otros la saludaban con pena. Pero ella no buscaba consuelo, solo soluciones. En su corazón, el amor por su hijo era su única reserva emocional. Confiaba en que, de algún modo, el destino le diera una última oportunidad. Una mañana, mientras revisaba papeles en la cocina, recibió una llamada del director del banco. La voz, educada pero firme, pidió una cita urgente. Isabel pensó que se trataba del desahucio definitivo, pero acudió igualmente. Al llegar, el director la recibió con una sonrisa distinta, más humana. Sobre su escritorio había una carpeta con su nombre. «He leído su historia en la prensa, señora Gálvez. Me ha conmovido profundamente», dijo antes de abrirla. Le ofreció una moratoria de 6 meses y un microcrédito para evitar la ejecución hipotecaria. «No es caridad. Es humanidad», añadió con sinceridad. Isabel no podía creer lo que oía. Era la primera vez en meses que alguien le tendía la mano sin condiciones. El alivio fue tan fuerte que tuvo que sentarse para no desmayarse. Agradeció sin derrumbarse, porque el orgullo también era parte de su fuerza. Aquella firma le devolvió el aliento. Con ese respiro, pudo pagar algunas facturas urgentes y garantizar techo por un tiempo. No era una solución definitiva, pero sí una tabla en medio del naufragio. Lucía celebró la noticia como si fuera propia, y David, desde el centro, le escribió su primera carta de agradecimiento.
Isabel la leyó varias veces en silencio. El gesto del banco había cambiado más que su economía, le devolvió algo de fe en el mundo. Y en ella misma. David fue asignado a un programa de reinserción en una residencia de ancianos, donde debía trabajar 5 días por semana. Su primera reacción fue de rechazo, pero pronto comprendió que era una oportunidad, no un castigo. Allí conoció a gente rota por la vida, con historias duras y silencios más largos que los suyos. Aprendió a escuchar, a cuidar, a levantarse temprano y ganarse el pan con dignidad. Cada día era una lección que no se enseñaba en casa ni en la escuela. Empezó a cambiar, sin darse cuenta. Los primeros meses no pidió ver a su madre. Sentía demasiada vergüenza, demasiado peso en el alma. Pero le escribía cartas, sinceras, largas, llenas de preguntas que nunca se había atrevido a formular. Isabel respondía con ternura, sin esconder la tristeza, pero con fe en su recuperación. La distancia les ayudaba a sanar sin presiones. El silencio era ahora un espacio para reconstruirse. Ambos sabían que el reencuentro debía llegar en el momento justo. Una tarde de otoño, David llamó a su madre por teléfono. Su voz era distinta, más serena, más madura. «Estoy listo para mirarte a los ojos», dijo. Isabel colgó con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de esperanza. Lo que parecía una tragedia irreversible empezaba a transformarse. No olvidaban lo ocurrido, pero habían decidido no vivir atrapados en ello. El camino hacia el perdón era largo, pero por fin habían dado el primer paso. El reencuentro no fue fácil. Isabel y David se miraron durante varios segundos sin saber si abrazarse o pedir perdón. Él fue el primero en hablar, con voz baja: «No espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo intento cada día». Isabel, con lágrimas en los ojos, le respondió sin dramatismos: «No necesito que seas perfecto. Solo que seas honesto». Ese momento marcó el comienzo de una nueva etapa. No se abrazaron, pero sus manos se rozaron al salir del centro. A partir de entonces, empezaron a verse cada sábado. Caminaban por el parque, hablaban del día a día, evitaban el pasado sin negarlo. En lugar de culpas, compartían silencios necesarios y verdades a medio camino. Isabel notaba que su hijo ya no mentía, que su mirada no se escondía. David, por su parte, la observaba con una mezcla de amor, admiración y dolor. Sabía que su madre había dado todo por él. Y que aún estaba allí, a pesar de todo. Decidieron ir juntos a terapia familiar. Allí, frente a una psicóloga paciente, pudieron decir lo que durante años se tragaron. Isabel habló de su miedo a perderlo, de su soledad, de su agotamiento. David reconoció su cobardía, su falta de límites y su adicción al riesgo. Cada sesión era un espejo, una herida que se limpiaba sin anestesia. Pero poco a poco, la confianza comenzó a brotar. Como una flor nacida en tierra quemada, frágil pero viva. Isabel, en un intento por dar sentido a todo lo vivido, abrió un blog. Lo llamó «Dormida para salvarte», y comenzó a escribir su historia, sin filtros. Relató desde la primera sospecha hasta la redención de su hijo, con detalles crudos pero sinceros. Al principio, no esperaba lectores. Era más un desahogo personal que otra cosa. Pero en pocos días, empezaron a llegar comentarios. Madres, padres, hermanos, todos con historias similares, buscando consuelo o respuesta. El blog se convirtió en un refugio para decenas de familias rotas por las adicciones, las deudas, el silencio. Isabel no se hacía la experta, pero ofrecía su verdad sin adornos. Respondía cada mensaje con respeto, y compartía recursos legales y emocionales. La comunidad creció, y con ella su fuerza. Lucía la animó a registrar la página como asociación.
Así nació el primer paso de algo más grande. Una voz que antes fue ignorada ahora resonaba en muchas casas. Isabel sentía que, por fin, algo bueno nacía del dolor. Recibía cartas de agradecimiento, donaciones pequeñas y propuestas de colaboración. Nunca buscó fama, pero aceptaba con humildad lo que llegaba. Incluso algunos medios la invitaron a hablar en charlas sobre prevención de chantajes y violencia económica. Ya no era solo madre de David. Era una mujer con causa. Y esa causa le devolvía la energía que creía haber perdido para siempre. Con las donaciones acumuladas en el blog y el apoyo de una fundación local, Isabel logró pagar la última parte de la deuda bancaria. El día que recibió el papel de cancelación, lo enmarcó y lo colgó en el salón. No por orgullo, sino como símbolo de resistencia. La casa seguía en pie, como ella, como David. Al ver el documento, su hijo la abrazó como no lo había hecho en años. Fue un abrazo largo, sin palabras, cargado de perdón. Inspirada por todo lo vivido, Isabel convirtió su blog en una fundación formal. Ofrecía charlas, asesoramiento legal gratuito y acompañamiento emocional. Lucía colaboraba como abogada principal y David, ya rehabilitado, empezó a participar como voluntario. Ayudaban a familias que vivían lo que ellos ya conocían de cerca. No era un camino fácil, pero era un camino con sentido. Habían transformado su tragedia en acción, su dolor en propósito. Un día, durante una jornada en un instituto, David tomó el micrófono por primera vez. Habló de las decisiones que tomó, del precio que pagó, del amor de su madre. Los jóvenes escuchaban en silencio, algunos con lágrimas. Isabel lo miraba desde el fondo del auditorio, sin intervenir, dejando que él brillara. Era su voz, su historia, su nueva vida. Y en ese momento, ella supo que todo había valido la pena. Lo había recuperado. Un año después de aquella noche que cambió sus vidas, David se presentó en un colegio público como invitado de una charla sobre prevención de la ludopatía. Entró con paso sereno, traje modesto y mirada clara. Ya no cargaba el peso de la vergüenza, sino la responsabilidad de quien ha aprendido. Contó su historia sin adornos, sin excusas, mirando a los adolescentes como iguales. Les habló de miedo, de culpa, de redención y de amor. Muchos bajaron la vista. Otros, como él en su día, entendieron que aún estaban a tiempo. En la última fila, Isabel escuchaba en silencio, con el corazón a punto de estallar. Llevaba su mejor blusa, el pelo recogido, y una pequeña libreta donde apuntaba ideas para futuros talleres. Observaba cómo su hijo se transformaba delante de todos en un faro para otros. Ya no era el muchacho tembloroso al que temía perder, sino un hombre que enfrentaba el mundo de pie. Cuando la charla terminó, él bajó del escenario y se dirigió hacia ella. No dijeron nada. Solo se abrazaron entre aplausos. Fue un abrazo limpio, sin peso, lleno de presente. Aquella noche, al volver a casa, compartieron una cena sencilla, sopa caliente, pan tostado y risas nuevas. La televisión quedó apagada. El silencio ya no dolía, era paz. Isabel, al mirarle, vio en sus ojos la promesa cumplida de que el amor puede sostener lo que parece roto. David, antes de irse a dormir, le dejó una carta sobre la mesa. Gracias por no rendirte conmigo. Nunca lo olvidaré. Ella la leyó, sonrió y apagó la luz. Por fin, el hogar volvía a ser hogar. Y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, brillaba.